Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a trabajar los recorridos resultantes por un campo vectorial. Si bien en videos anteriores ya estuvimos abordando el tema de lo que es un campo vectorial, su representación simbólica, incluso gráfica, esto dependiendo de las componentes que lo conforman, si es de dos o de tres componentes, y sus respectivas representaciones tanto en el plano como en el espacio, y que también en otros videos estuvimos trabajando algunas propiedades de los campos vectoriales a través del operador nabla, como es el rotacional y el divergente de un campo vectorial. En este video ahora vamos a tratar el tema de qué ocurre a un objeto si se encuentra en una coordenada del espacio definido, el plano bueno, en R2 o en R3, y que está sometido precisamente a un campo vectorial. Este pues va a tender a moverse y va a dejar un rastro, que básicamente es el recorrido de dicho objeto provocado por el campo vectorial. Vamos a realizar dos ejercicios, vamos a realizar dos ejemplos, donde vamos a estar trabajando con campos vectoriales conformados por dos componentes, una posición que nos están definiendo previamente también, donde se encontraría nuestro objeto inicialmente, y vamos a determinar lo que es una ecuación que va a representar el recorrido de dicho objeto posicionado en su coordenada y que está sometido a el campo vectorial definido. Vamos a hacer el proceso analítico y también vamos a hacer su representación gráfica para que se pueda visualizar de mejor manera y enriquezca más su conocimiento. Muy bien, entonces con el primer ejemplo que tenemos nos definen el siguiente campo vectorial. Nos dice que este campo vectorial, denotado con la letra F mayúscula, su primer componente es menos y, o sea, menos y en dirección de y, más x en dirección de j. Y el objeto se encuentra en la posición 2,1. La pregunta es determinar precisamente el recorrido, en este caso la ecuación, de nuestro objeto por resultado de el campo vectorial. Para esto lo que vamos a seguir es un protocolo. Directamente decimos que, o no hay que olvidar que por cómo definíamos campos vectoriales, y aquí pues también vamos a hacer el supuesto, ¿verdad? De que se han estado trabajando o se trabajan a través de los diferenciales y por ende pues vamos a tener que estar integrando para encontrar la expresión, ¿sí? Primitiva de cada una de las componentes. A través de un parámetro los vamos a estar igualando. Entonces para esto vamos a tomar la primer componente, que sería menos y la vamos a igualar a la expresión k por el diferencial de x con respecto de t. Y esto es válido por el hecho de que todos los elementos definidos, ya sea en R2 o en R3, o las expresiones definidas en su espacio, y pueden parametrizarse, como lo habíamos comentado en su momento, ya en muchos videos atrás, y precisamente con esto estamos viendo la tasa de crecimiento o el cambio de la posición en X con respecto a ese parámetro, que aquí perfectamente podemos, o cuando se estudia en áreas como por ejemplo física, también en muchos fenómenos dentro de la ingeniería, pues se introduce el parámetro T, que comúnmente pues es la representativa o representa el tiempo, ¿sí? En este caso, pues de manera gráfica, pues estamos acercándonos mucho para darle esta explicación de que pues es un punto o un objeto que está en un espacio y que se va moviendo, o sea que va cambiando su posición con respecto al tiempo, ¿vale? Dicho eso, entonces, la segunda componente va a estar igualada al mismo constante k, pero ahora multiplicado por el cambio de y con respecto de t. Pues no hay que olvidar cada una de ellas, en este caso, y son representativas de cómo se mueve en X o en dirección de Y y cómo se mueve en Y o en dirección de J.
Muy bien. Y siguiente paso, ahora sí, vamos a agrupar todos los términos tal que, en cada una de las ecuaciones, tal que nos quede en uno de los lados la constante k dividida entre el diferencial de t, quedando entonces menos y sobre el diferencial de x igual a k sobre el diferencial de t. En la otra expresión nos va a quedar x sobre el diferencial de y igual a k sobre el diferencial de t. Esto, ¿para qué lo hacemos? Precisamente nos queda el mismo término en ambos lados de la expresión y vamos a igualar ambas expresiones a través de este término, quedando entonces menos y sobre el diferencial de x igual a x sobre el diferencial de y. Siguiente paso, pues bueno, vamos a agrupar términos semejantes, o sea, las y con las y o las y con el diferencial de y lo mismo para las x, quedando entonces menos y por el diferencial de y. Realmente esto es una solución de un sistema de ecuaciones de primer orden, ¿sí? Entonces realmente es muy sencillo. Ahora, dicho esto, pues bueno, ya tenemos lo que es nuestra y expresión que simplemente integramos ambos lados. Entonces quedaría menos la integral de y por el diferencial de y igual a la integral de x por el diferencial de x. Generando ahora menos y al cuadrado sobre 2 igual a x cuadrada sobre 2 más una constante integración. Aquí y hay que pues tomar en cuenta precisamente este detalle. Nosotros no conocemos este término constante o esta constante o este elemento es un valor desconocido y que, bueno, dentro del proceso de estar integrando de forma indefinida, pues siempre se tiene que agregar. Muy bien, aquí con esto o hasta aquí ya encontramos la ecuación del recorrido resultante que haría un objeto en el espacio al estar en una posición. Ahora, con la posición que nos están dando, básicamente es como si fueran nuestras condiciones iniciales con las cuales vamos a poder determinar el valor de C. Pero bueno, antes de determinar el valor de C, lo que voy a hacer yo, porque bueno, esta ecuación que acabamos de obtener no se parece mucho a una ecuación conocida. Siempre la tendencia es reescribir a través de de una manipulación algebraica nuestra expresión para que sea o se parezca a algo pues muy que bueno, todo el mundo pueda relacionar, que diga, ah, eso es una elipse, eso es un círculo, o tratándose de superficies, eso es una esfera, eso es un paraboloide, etcétera, ¿vale? Entonces para esto lo que voy a hacer es, voy a multiplicar toda la expresión por 2. Entonces el primer término nos va a quedar como menos y cuadrada, el segundo término x cuadrada y ahora, c como es un valor desconocido y al multiplicarlo por 2, como resultado voy a seguir teniendo un valor desconocido, entonces sigue siendo c, ¿vale? Ese es el criterio que se utiliza cuando se está trabajando valores desconocidos. Porque mucha gente tiende a decir esto es 2c, pero si c es desconocido, por ende 2c sigue siendo desconocido y tiene una especie o un efecto de absorción de términos o elementos. Muy bien, dicho esto, ahora este primer término que está restando lo paso sumando al otro lado de la expresión, quedando la siguiente ecuación. Siguiente paso, ahora c que está sumando, lo paso restando al otro lado y sigo utilizando el mismo criterio, ¿sí? En vez de ser menos c, va a ser c, o sea, porque si c es desconocido, multiplicarlo por menos 1 sigue siendo un valor desconocido. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos aquí entonces, en esta parte? Pues tenemos ya una expresión pues conocida, como pueden notar del lado izquierdo, pues realmente es un círculo. Por tanto, si este es un valor desconocido, yo perfectamente lo puedo redefinir, ¿sí? Y decir, bueno, pues para mí eso es r cuadrada. Entonces, quedaría como r cuadrada. Y ahora sí, pues ya tenemos mejor definida nuestra ecuación de recorrido. Y lo vuelvo a repetir, si yo trabajo con esta expresión, no pasa nada, siguen siendo los mismos valores, o sea, el valor de C, ¿sí? Por eso, pues, a veces no se cree, ¿verdad? Porque a la vista son diferentes, pero realmente son la misma expresión, ¿vale?
Ahora sí, ya que la tenemos definida, pues esto claramente es un círculo en el plano, ¿sí? De radio R. Y como habíamos dicho ya en su momento, si no mal recuerdo, cuando estuvimos hablando del divergente de esta ecuación, ¿sí? Digo, de este campo vectorial, pues era nulo o igual a cero, y significaba que si tenía un objeto posicionado en cualquier parte del plano, pues lo que iba a hacer es que se iba a mover en círculos, ¿sí? Y ese iba a ser su recorrido, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a través de este dato, o sea, la posición que van a ser nuestras condiciones iniciales de la posición, vamos a determinar el valor de ese radio, o si lo quieren trabajar desde aquí, el valor de C. Para esto entonces decimos que X es igual a 2 por la coordenada 2,1 y Y es igual a 1. Sustituimos precisamente en esta ecuación que acabamos de obtener, entonces va a ser 2 al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado más Y al cuadrado igual a el radio al cuadrado. Realizamos las respectivas operaciones, bueno, esto va a ser 4, esto va a ser 1, nos va a quedar 5 igual a el radio al cuadrado. Por lo tanto, el radio al cuadrado va a ser más o menos la raíz de 5. Aquí pues obviamente vamos a trabajar con la parte positiva porque pues, es un radio, o sea, este radio no puede ser nunca negativo, ¿sí? Y entonces, ahora sí sustituyendo el valor del radio, pues en la ecuación de recorrido, pues nos va a quedar la siguiente expresión, o sea, x cuadrada más y cuadrada igual a 5. Muy bien, dicho esto, pues vamos a la animación para que se pueda visualizar mejor de esta manera. ¿Qué tenemos aquí? Podemos observar las ecuaciones de nuestro campo, o sea, menos y en dirección de y bueno, más x en dirección de j. Y también tenemos nuestro campo ya graficado, obviamente pues hasta cierto límite de todo el espectro que podríamos tener, o sea, todo el espacio en R2. No olviden que esto es por tema tecnológico, estamos limitados, no podemos en todo el plano graficar el campo vectorial, pero bueno, no importa, creo que con esto se puede apreciar perfectamente, ¿verdad? Tenemos, para aquellos que vieron el video de cómo graficar en el curso de GeoGebra, cómo graficar el campo vectorial, tenemos parámetros como M, que agranda o hace más grande el espacio donde se dibuja nuestro campo vectorial. Tenemos el parámetro N con este deslizador, que es realmente la magnitud o es un factor multiplicativo, ¿sí? Para ampliar más los vectores o hacerlos más pequeños. Tenemos L para hacer más denso el campo vectorial. Y en este caso R, pues es el parámetro que acabamos de encontrar en la parte analítica. Y en este caso es radio 1. Y pues bueno, vamos a ver la animación. Y primero pues vamos a definir un punto en el espacio. Ahí lo tenemos, el punto A. Y vamos a visualizar, bueno, empezamos a activar una animación donde vemos cómo el punto se mueve en círculos, aumentamos la amplitud del campo vectorial, se mueve más rápido por efecto del campo vectorial precisamente. Vemos aquí, con esto podemos visualizar el recorrido que hace, es un círculo, ¿sí? Si movemos el valor del radio, pues vemos que la posición en la que se encuentra el punto va a ser en vectores de mayor amplitud, por eso también se mueve más rápido, disminuimos la amplitud del campo y se mueve. Aquí, bueno, lo importante es que efectivamente ¿sí? Se va a estar moviendo como lo dicta el campo vectorial, ¿vale? Aquí, como les decía, visualmente ¿sí? Se aprecia perfectamente. Muy bien, vamos al segundo ejemplo. Este segundo campo vectorial, menos 4 en X en dirección de Y, menos 2Y en dirección de J. Y nos dan la posición inicial o la posición del objeto en el plano, que es menos 2,3. Realizamos entonces otra vez el proceso. Ya lo voy a hacer un poco más rápido para no estar explicando tan a detalle.
Entonces la primer componente, que es menos 4x, la voy a dividir entre el diferencial de x y la voy a igualar a la segunda componente, que es menos 2y, dividida entre el diferencial de y. Como pueden observar, pues ya me salté todos los pasos, podemos hacer esto directamente, ¿verdad? Siguiente, y como podemos observar, y bueno, tenemos aquí los coeficientes menos 4 y menos 2, y sí podemos hacer esto con constantes, eliminar términos o simplificarlos más con variables. No es recomendable porque, bueno, se altera la naturaleza de la expresión y te puede salir otro recorrido y en muchos de los casos. Entonces, aquí sí, entonces vamos a dividir todo entre menos 2 para quitar ese signo negativo y pues quitar este 2 también del lado derecho. Quedando entonces 2x sobre el diferencial de x igual a y sobre el diferencial de y. Siguiente paso, y pues bueno, no podemos integrar de esta manera. Necesitamos los diferenciales en la parte del numerador. Vamos a invertir ambos fracciones de ambos lados, quedando el diferencial de x sobre 2x igual al diferencial de y sobre y. Como podemos observar, ya están agrupadas las variables con sus respectivos diferenciales, en este caso. Entonces integramos y nos va a quedar un medio de la integral del diferencial de x sobre x igual a la integral del diferencial de y sobre y. Podemos observar que ambas integrales van a tener la forma de u sobre u, cuyo resultante entonces va a ser un medio del logaritmo natural de x igual al logaritmo natural de y más nuestra constante de integración. Y voy a aplicar propiedad de los logaritmos, entonces este coeficiente va a pasar a la potencia del argumento logarítmico, quedando logaritmo natural de x a la 1 medio igual al logaritmo natural de y más e. Ahora sí, vamos a aplicarle la base e a ambos lados para quitar precisamente el operador logaritmo y nos va a quedar el exponencial o base e a la potencia logaritmo natural de x es solo un medio igual a e a la potencia logaritmo natural de y más e. Esto lo podemos reescribir como aplicando propiedad a los exponentes e a la logaritmo natural de y por e a la c. Entonces resolvemos ahora sí. Como tenemos operadores opuestos directamente conectados, se anularían y nos quedaría x al 1 medio igual a, en este caso, y por este término, un valor desconocido a una base e, pues va a ser un valor desconocido. Y podemos entonces ya realmente dejar de esta manera nuestra ecuación del recorrido. Sin embargo, pues no es muy conveniente. Y lo digo por el hecho de que tenemos aquí una raíz cuadrada implícita o no, como operador en nuestra expresión. Y eso puede generar algunos detalles. Como pueden observar, aquí x nos dice que es menos 2. Entonces tendríamos que evaluar la raíz cuadrada de menos 2 o determinarla y pues ya está en el orden de los complejos. Lo que vamos a hacer precisamente es elevar al cuadrado ambos lados de la expresión para que quede x igual a y al cuadrado por c al cuadrado, pues va a seguir siendo c, o sea, un valor desconocido, y la vamos a reescribir de la siguiente manera. ¿Qué hice? Pues esta c que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado, entonces 1 sobre c es igual a c. ¿Vale? Otra vez porque el criterio es que es un valor desconocido. Y esta expresión pues ya es mejor porque aquí pues ya no vamos a tener problema de que si x es negativo o si y es negativo, al elevarse al cuadrado pues se va a hacer positiva, ¿verdad? Muy bien, entonces esto sería como un mejor rostro para nuestra ecuación de recorrido que esta otra. Muy bien, entonces, y ahora vamos a evaluar, ¿sí? Con estos valores que nos están dando para encontrar precisamente el valor de C. Y vamos entonces a decir que x es igual a menos 2, y es igual a 3, como nos lo indica nuestra posición, que serían las condiciones iniciales de esta ecuación para encontrar el valor de C. Entonces sustituimos y nos quedaría 3 al cuadrado, o sea, y al cuadrado igual a C por x, o sea, menos 2. Entonces nos va a quedar 9 igual a menos 2c, por tanto c es igual a menos 9 medios.
Hecho eso, entonces, ya reescrita la ecuación, nos va a quedar que y cuadrada es igual a menos 9 medios de x. Perfecto. Ahora sí, y ya nos queda ahora esta ecuación que es la representativa del recorrido que resulta por este campo vectorial. Vamos entonces a ver nuestra animación. Ahí tenemos nuestro campo vectorial. Como pueden observar, tenemos ahí la expresión componente en dirección de y, que es menos 4x, y la componente en dirección de j, que es menos 2y. Nos muestran, podemos visualizar el campo vectorial dado por estas dos expresiones. Entonces vamos a la animación, ubicamos nuestro punto en las coordenadas y el valor r, en este caso es c, ¿vale? Activamos la animación y vean cómo se está moviendo nuestro objeto a través del plano sometido por este campo. Visualizamos la curva para que vean qué recorridos puede hacer nuestro, o va a ser nuestro objeto en el campo sometido por, digo, en el plano sometido por este campo. Incluso podemos observar que está en una línea recta, si estuviera con y igual a 0 para cualquier valor de x, cómo se movería hacia el centro, ¿verdad? En este caso, y a diferencia del ejercicio anterior que su divergente era nulo y que pues por ende no lo atraía ni lo alejaba del centro del campo vectorial, en este caso el divergente de este campo vectorial siempre va a ser negativo. Eso quiere decir que en cualquier parte de que yo me ubique, ¿sí? del plano, siempre y cuando esté sometido a este campo, me va a traer hacia el centro del campo vectorial, en este caso en la coordenada 0,0. Y pues bueno, eso sería todo por este video. Espero que se les haya hecho interesante, les haya servido, ¿sí? Como herramienta para el día de mañana en sus materias ya de especialidad. ¿Sí? Y no olviden que realmente todo lo que se está ofreciendo en este curso hasta cierto punto se puede considerar como algo sencillo. ¿Por qué sencillo? Porque realmente las aplicaciones de ingeniería, ya cuando estén en una especialidad, pues con todas estas herramientas ustedes van a hacer desarrollos más complejos según en las áreas que se encuentren, ¿verdad? Y no olviden también que las matemáticas sí son rigurosas, pero también necesitan una interpretación, ¿verdad? Entonces, y lo que quiero decir con esto es que las matemáticas nos ayudan a definir no solamente patrones, sino cómo se comportan cosas, ¿sí? En nuestro universo que conocemos, ¿verdad? En nuestro universo conocido. Y, y a veces pues también puede llegar esa frustración, sí, que mucho alumno me lo ha hecho saber, de que a veces les complica se les hace difícil la aplicación eh, en todo este tipo de cosas que a veces sí pueden saturar o a veces rebasarnos también. Pero como les decía, y lo importante también es hacer esta búsqueda, a alimentar su conocimiento, enriquecerlo, y el día de mañana solamente hará clic solito, ¿verdad? Su pensamiento y les ayudará precisamente todas estas herramientas que ustedes ya obtuvieron. Entonces, este es el objetivo realmente de estos videos, ¿sí? El enriquecerlos a ustedes y más con el software de GeoGebra, ¿verdad? Y que pues, nos ayuda a visualizar este tipo de efectos que pueden tener las matemáticas, porque si solamente nos quedamos en la parte analítica, y está bien, claro que sí, no digo que esté mal, pero si le agregamos esta parte gráfica, pues ayuda más, ¿no? Le da un sentido más a lo que estamos haciendo, solamente la parte simbólica, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que como les digo una vez más, les haya agradado el video. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.